Amigo, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio en este miércoles de media semana en Cuernavaca. Pues de a poco, el tema obligado de esta semana son las Olimpiadas de París 2024, un evento que data de la antigua Grecia, allá por el siglo VIII antes de Cristo. Un evento en el que se realizan distintas actividades deportivas multidisciplinarias y el que ha ido evolucionando en el tiempo y en la historia de la propia humanidad. Cada 4 años, la fiesta deportiva más importante del orbe se da cita en un lugar y momento específico de la historia deportiva del mundo, pero también de la historia política, de quien recibe a miles de deportistas de todas las naciones del mundo buscando la supremacía deportiva. Pero también, hay que decirlo, la supremacía política y en sí mismas, las Olimpiadas, son un mensaje político al mundo, al poder global, a la economía y al diseño de los gobiernos, de sus formas de gobierno, pero siempre tenemos que pensar que por encima de todo esto está el espíritu deportivo de Pierre de Coubertin. Dichos Juegos Olímpicos se han venido desempeñando cada 4 años, excepto en 1916, en 1940 y 1944, debido a las guerras mundiales que tuvieron lugar durante dichos periodos. Y en Tokio, hace 3 años, debido a la pandemia del COVID-19, también tuvo una participación en la historia deportiva del mundo muy sui generis. Pero así, arribamos a la justa deportiva más importante del mundo en París 2024. A lo largo de poco más de 4 semanas, miles de competidores del mundo se disputan la gloria olímpica, pero también, hoy, en un mundo tan global, tan político, tan económico, desde luego se disputan la jerarquía de la mercadotecnia de las marcas deportivas y de los grandes contratos, y de una vida mucho más desahogada, insisto, en este mundo tan global, tan económico y tan profesional. ¿Por qué comento esto? Porque aquel espíritu del deporte olímpico amateur de a poco va quedando en el olvido. La majestuosidad de las pruebas de atletismo, sobre todo de aquellas, por un lado, la velocidad, como los 100 metros planos o los 200 metros planos, aquellas de resistencia, como el maratón, la marcha, se han vuelto a lo largo del ciclo olímpico motivo de ligas mundiales de atletismo patrocinadas por el poder económico de las marcas a nivel mundial. El deporte se ha transformado de tal manera que hoy el profesionalismo, el dinero, los anuncios publicitarios y el poder económico del mundo están situados en el deporte y en la derrama económica que significa seguir hoy en las redes sociales o en los medios de comunicación, por ejemplo, a deportistas de alto rendimiento a lo largo del mundo. Incluso, hace no muchos ciclos olímpicos han sido aceptados deportistas profesionales en competencias que de origen fueron amateurs, buscando promover la paz mundial como parte fundamental de su creación en la era moderna. Deportes como el fútbol, el tenis, el baloncesto, entre otros, permiten hoy en la competencia integrantes de deportistas profesionales en el mundo. Es así que jugadores como Messi, Michael Jordan, Rafael Nadal, entre otros, quienes han decidido su vida al deporte profesional, han podido también ser parte de la fiesta deportiva más importante del mundo. A lo largo de la historia olímpica en la era moderna, nuestro país ha obtenido 73 medallas, sin duda esfuerzos meramente individuales de los deportistas. A lo largo de la historia del deporte mexicano, cada ciclo olímpico, los deportistas y los deportistas de México luchan por obtener financiamiento privado, porque el público es muy poco para aspirar en algunos deportes como la natación, que nos ha dado glorias con Felipe Muñoz en 1928, en 1948 y desde luego en las Olimpiadas de México en 1978. En los clavados como Paola Espinosa, Rommel Pacheco, Jesús Mena, Joaquín Capilla, Carlos Girón, Fernando Plata, Tatiana Ortiz, Alejandro Orozco, entre otros. O en marcha como Ernesto Canto, Raúl González, el sargento Pedraza, Daniel Bautista. Y a últimas fechas, la extraordinaria participación de una de las mejores medallistas en la historia de nuestro país en el taekwondo, como lo es María del Rosario Espinosa. Y desde luego, también a últimas fechas, la extraordinaria participación de los arqueros y arqueras mexicanas en las justas olímpicas, como Alejandra Valencia, Aida Román, Mariana Avicia, Luis Álvarez, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez. Y sin dejar de lado la participación en los 400 metros planos de Ana Gabriela Guevara, quien pasó de ser una extraordinaria deportista que en su momento paralizó al país a ocupar el cargo más importante en la gestión administrativa del deporte nacional en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la nombrara como directora de la Comisión Nacional del Deporte. Muchas han sido las críticas de la gestión de Ana Gabriela Guevara al frente del deporte mexicano, deportistas que han manifestado su rechazo a los procesos de gestión, pero sobre todo a los procesos en los que deben estar involucrados los deportistas de alto rendimiento para poder aspirar a competir por las medallas olímpicas cada 4 años. El ciclo olímpico debe estar inmerso no solo de una beca deportiva, quien en lo económico se traduce en algo así más o menos como 20,000 pesos al mes. El ciclo olímpico debe estar sustentado, patrocinado, soportado por recursos públicos que permitan que los deportistas de alto rendimiento o quienes tienen posibilidades de medalla olímpica viajen constantemente al extranjero a competir en el nivel en el que se desarrollarán las Olimpiadas
Los campeonatos mundiales, las etapas de clasificación, tienen que estar sustentadas por los mejores entrenadores y los mejores procesos de desarrollo deportivo, emocional, físico, pero también psicológico. Si no somos un país productor de medallas olímpicas como los grandes potencias en algunos deportes, el país y sus deportistas han dado muestras no solo de participación digna, sino de competencia directa con las grandes potencias. Y aquí es donde nos preguntamos por qué el deporte mexicano no copia a las grandes potencias en el desarrollo de sus deportistas. ¿Por qué no especializar al deporte mexicano en aquellas disciplinas en las que se les ha dado gloria al país y esperanza al deporte mexicano? ¿Por qué no especializar parte fundamental de recursos a los clavados, al tiro con arco, al taekwondo, al boxeo y aquellos deportes que históricamente le han dado gloria a México? La gestión de Ana Gabriela Guevara al frente del deporte mexicano ha sido desastrosa. Sus declaraciones han sido más como deportista que como administradora o servidora pública. El pleito frontal con atletas que, cansados de la indiferencia del deporte federado, han levantado la voz y exigido mayor apoyo sistemático para el desarrollo y la evolución de sus carreras deportivas. Ha sido más importante el pleito o la corrupción en la gestión deportiva y administrativa de Ana Gabriela Guevara que la preocupación del Estado mexicano por el deporte federado en nuestro país. Al cierre de esta participación editorial, México cuenta con una honrosa participación en París con 3 medallas olímpicas. Solo por el esfuerzo individual, insisto, de cada deportista mexicano y que ha conseguido una presencia histórica en tiempos donde el deporte tiene que ir de la mano con el más alto rendimiento y preparación posible. Y eso tiene que ver fundamentalmente con los recursos públicos que se le inviertan al desarrollo deportivo y sobre todo al proceso de crecimiento deportivo en condiciones óptimas para su participación. Ayer una clavadista mexicana, después de su participación, expresaba en los medios de comunicación su petición pública a la próxima presidenta de México para que en el caso específico del deporte federado en México ponga singular atención en quien vaya a desempeñar el cargo de director o directora de la Comisión Nacional del Deporte, para que aquellos deportistas que verdaderamente tienen posibilidades de medalla olímpica sean atendidos, respaldados y llevados de la mano de un verdadero proceso integral deportivo en el ciclo olímpico de cara a los próximos Juegos Olímpicos que tendrán verificativo en los Estados Unidos de América, donde dicho sea de paso, el deporte mexicano siempre juega de local. A muy pocos días de que la justa olímpica llegue a su fin, aún tenemos algunas posibilidades de medalla en clavados, desde luego en boxeo con el sinaloense verde y un poco con las nadadoras de nado sincronizado, quienes alcanzaron el primer lugar en el campeonato mundial de este año y con quienes particularmente la directora de la CONADE tuvo o se enfrascó en un pleito mediático, como lo hizo también con algunos otros deportistas de élite en el país, invitándoles a vender calzones o recipientes de plástico o cualquier otra cosa que les permitiera financiar sus gastos en dicha competición internacional en la que, por cierto, regresaron con el primer lugar. Además, esta crítica hacia Ana Gabriela Guevara en el sentido de haber viajado a Francia en primera clase con un número importante de colaboradores, cuando la responsabilidad de los deportistas en la justa veraniega ya en competencia es del Comité Olímpico Mexicano y no de la Comisión Nacional de Deporte. Finalmente, los resultados que se obtengan en París 24 serán el reflejo de la política deportiva con la que México trasciende la historia del olimpismo mundial. También en el entendido de que en México existen prioridades que atender antes que el deporte olímpico, que la trascendencia que significa el olimpismo en el mundo global, en el mundo comercial y desde luego en el mundo político. Pero vale la pena hoy ser parte de esta fiesta mundial del deporte olímpico, ilusionarnos un poco cada madrugada cuando un compatriota sale a la pista, a la alberca, a la fosa de clavados, al cuadrilátero o a cualquier escenario deportivo y busca llevar a lo más alto la bandera mexicana. Es imposible que las fibras más sensibles del ser humano no sean tocadas cuando un mexicano o una mexicana accede al podio olímpico, a la gloria eterna del deporte mundial, pero sobre todo a los corazones de cada mexicana y cada mexicano que en la participación de sus deportistas exhibe el sentimiento de superación de cada una de sus historias personales de vida. Y por eso vale la pena que hoy platiquemos del deporte mundial, del olimpismo y su mensaje de paz mundial, de colaboración, de participación conjunta y del significado de los aros olímpicos en el mundo, sin olvidar la trascendencia histórica de lo que representa el olimpismo en la vida de los países que integran a las organizaciones mundiales del deporte. Esperemos que en lo que resta de la semana podamos tener alguna noticia más de alguna medalla para México, para sus deportistas y principalmente, lo digo, para cada mexicana y mexicano que ve, insisto, en sus deportistas y en sus logros olímpicos la esperanza de contar con un mejor México, con una mejor sociedad, con la posibilidad siempre de engrandecer a México, a su historia y a los mexicanos. Muchas gracias, ese es mi comentario y nos escuchamos en la próxima.